¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú conoces el tema de cónicas? Es muy interesante. Lo vamos a ver en dos niveles, en el espacio y en el plano. Necesitas algunos antecedentes, como por ejemplo, uno de los antecedentes muy importantes es que tú conozcas el tema de pirámides y conos, principalmente conozcas bien el cono que tenemos aquí. También necesitas saber calcular las ecuaciones paramétricas de la circunferencia y de la parábola. Y los propósitos en esta unidad es que tú desarrolles principalmente tu imaginación espacial y que tanto en el plano como en el espacio tú puedas obtener sus relaciones. Bueno, yo voy a continuar con lo que te platicaba mi compañera, la maestra Juanita, tratando de explicarte lo que son las cónicas. Las cónicas en geometría son curvas formadas por la intersección de un plano con la superficie de un cono circular recto. Los griegos estudiaron las curvas que se forman al cortar un cono con un plano. Estas reciben el nombre de secciones cónicas o simplemente cónicas. Las cónicas que se conocen son la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Provienen desde los antiguos griegos, como ya se mencionó, y se obtienen por el corte transversal de un cono circular recto, como puedes ver en las figuras, que tenemos el círculo o circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Sí? La circunferencia se obtiene por el corte perpendicular al eje, es decir, si tenemos un cono y lo cortamos con un plano de forma completamente horizontal, se obtiene una circunferencia bien trazada. A esta circunferencia se le denomina también un caso particular de la elipse, cuando sus focos coinciden. La elipse se obtiene al cortar un cono con un plano cuya inclinación es menor que el ángulo que forma la superficie lateral del cono, como puedes ver en la figura. La parábola se obtiene al cortar un cono con un plano cuya inclinación es la misma que la de la superficie lateral del cono, también como se puede ver en la figura. La hipérbola se obtiene al cortar el cono de dos mantos con un plano cuya inclinación es mayor que el ángulo que forma la superficie lateral del cono con la base. En las curvas ya mencionadas, sus relaciones se obtienen en el plano por trazos en el espacio. Por trazos en el espacio, por esferas de Dandelin y cortes transversales de un plano con un cono. Una esfera de Dandelin una esfera contenida dentro de un cono y que es tangente al mismo es llamada esfera de Dandelin, en honor del geómetra belga Germinal Dandelin, que vivió de 1794 a 1847. Observar cómo podemos construir la elipse. Para eso vamos a utilizar dos tachuelas, un lápiz y un cordón. Como observas en la figura, tenemos dos puntos que elegimos al azar y que están en una línea recta. Esos puntos son los llamados focos. Ahora, la longitud del cordón tú la puedes elegir. Evidentemente esa longitud va a ser mayor que la longitud que existe entre los focos. En la figura que tienes junto a él, te das cuenta que lo que hacemos es simplemente tensar el cordón y podemos trazar una curva. Esa curva que tú vas a obtener haciendo el movimiento correspondiente con el cordón y el lápiz es precisamente la elipse. Ahora, si tú observas detenidamente, la longitud de ese cordón siempre es la misma. De aquí podemos deducir que la suma de las distancias de esos puntos que tenemos a cualquier punto de la elipse siempre es constante. También podemos representar a la elipse en el espacio. Para eso utilizaremos las esferas de Dandelin y el corte del cono. Verás, aquí tenemos
la representación de ese cono con las dos esferas que son tangentes a él, al cono, y un plano secante que lo corta de manera inclinada. Ese plano secante nos forma precisamente la elipse. La esfera superior, como tú observarás, es tangente en una infinidad de puntos. Esos puntos te forman precisamente una circunferencia. Lo mismo sucede con la esfera que tenemos en la parte inferior. Ahora, lo interesante de esto es que los focos que tenemos aquí en la elipse son solamente dos puntos que tocan en el plano secante a ambas esferas. Bueno, es necesario que observes que las tangentes desde un punto exterior a la circunferencia, podemos elegir cualquier punto a la circunferencia, ¿sí? Podemos darnos cuenta que la distancia que hay de ese punto a cualquier punto tangente siempre es la misma, ¿sí? También, si tomamos el vértice y trazamos cualquier línea a través del cono, ¿sí?, la distancia que podemos obtener entre las dos circunferencias, que son planos paralelos a la base, siempre es la misma. Son dos propiedades que vamos a utilizar para poder obtener esta relación, que es muy importante y que la podemos obtener en el espacio. Bueno, entonces, observando la figura, nos damos cuenta que los focos F1 y F2 tocan a las esferas en el plano, y elegimos a P cualquier punto de la elipse y obtenemos los segmentos aquí en la figura, y obtenemos los segmentos PF1 y PF2. Te los voy a señalar. Aquí está el punto P, lo elegimos, es cualquier punto que elegimos en la elipse. Aquí tenemos el primer foco y aquí tenemos el segundo foco. Ahora, tenemos el vértice del cono y trazamos una recta que atraviesa el cono. Ahora, la distancia que tenemos del foco al punto P, del foco 1 al punto P, es la misma que la distancia que existe del punto al punto A, porque este es tangente en la esfera de Dandelin. Lo mismo sucede para el punto P y el foco 2, esa distancia es la misma que existe de ese punto al punto B. Ahora, por la propiedad que también mencionamos de igualdad entre distancias, podemos observar que la distancia que existe de A, del punto A al punto P, es la misma que la distancia que existe del punto F1 al punto P. Y la distancia que existe de P al foco 2 es la misma que existe de P al punto B, ¿sí? Si realizamos las sumas de las distancias, observaremos que esta es un valor constante. Bueno, ahora vamos a mencionar las aplicaciones que se presentan dentro de la elipse para que tú te des cuenta la importancia de esta curva, ¿sí?, en su estudio. Las cónicas presentan numerosas propiedades matemáticas que le confieren aplicaciones en la física y la matemática. Por ejemplo, la órbita de cualquier cuerpo celeste, como un planeta o un cometa que se mueve alrededor de otro, como el Sol, es siempre una de las cónicas. Es uno de los principales astrónomos que estudia las leyes del movimiento planetario es Kepler, que vive de 1571 a 1630 y nos anuncia sus 3 leyes, y en las cuales va inmerso el principio de la propiedad de la elipse. La elipse tiene una propiedad similar a la que tiene la parábola, es decir, un rayo que emana del foco de la elipse se refleja en ella hacia el otro foco. Una de las principales aplicaciones de la elipse se da en la astronomía, como puedes verlo en la figura, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de Kepler, ¿sí? Kepler, su nombre completo es Johannes Kepler, astrónomo matemático alemán,
que vive de 1571, como ya lo habíamos mencionado, a 1630, y estudia los movimientos de Marte, en particular del planeta Marte, al aplicar el modelo del astrónomo polaco Copérnico, ¿sí?, que vive de 1473 a 1543. De las órbitas circulares alrededor del Sol, vio que los cálculos discrepaban ligeramente de la posición real del planeta en el firmamento, así que intentó ajustar la órbita a otras curvas y finalmente encontró la elipse, que es la curva que más se ajustaba a ella. Así encontró su primera ley del movimiento de los planetas. En realidad, Kepler tuvo suerte, ya que Marte era el planeta conocido hasta entonces, cuya órbita era la más excéntrica. Podríamos mencionar también las 3 leyes de Kepler, que tú debes recordar a través de los estudios que has hecho en física, ¿sí? La primera es: los planetas se mueven en órbitas elípticas, uno de cuyos focos es el Sol, ¿sí? La segunda: los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera: el cuadrado del periodo de un planeta, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, es proporcional al cubo de su distancia media al Sol, ¿sí? Kepler empíricamente encuentra sus leyes, pero es Newton, un físico, matemático y astrónomo inglés, quien probó dichas leyes utilizando el cálculo diferencial e integral que acababa de inventar. Otras de las aplicaciones son: si el techo de una habitación tiene una forma de un elipsoide, es decir, una superficie generada al girar una elipse sobre su eje, cuando 2 personas están en la misma habitación, de manera que sus cabezas queden en los focos de la elipsoide, y una de ellas habla en voz baja, la otra persona puede oírla, y en cambio no la oirá otra persona colocada en otro lado de la habitación. Esta propiedad fue utilizada en algunos conventos para que los monjes se pudieran confesar mutuamente sin que fueran oídos. Si en uno de los focos otra aplicación también es que si en uno de los focos se coloca una fuente de calor y en el otro se coloca el material que quiere calentar, todo el calor emanado de la fuente se concentrará en el otro foco. Ok. Bueno, ahora trataremos la hipérbola. También vamos a proceder a trazarla con un lápiz y un cordón. Localizamos 2 puntos que son sus focos. Vamos a tener 2 tachuelas y vamos a tener 2 cordones de longitud diferente. Colocaremos estos cordones, el inicio de los cordones, en las tachuelas y tensamos los 2 cordones. La particularidad es que la distancia que tenemos al tensarlos, ¿sí?, es unir los 2 cordones y proceder a trazarlo. Obtenemos una media curva y después invertimos los cordones y obtenemos la otra mitad de la curva. Esta es la hipérbola. Ahora, si en lugar de los 2 cordones utilizaras tan solo uno y una regla, podrías hacer mediciones y observarías que la distancia del foco, la distancia mayor del foco a cualquier punto de la hipérbola, menos la distancia del segundo foco a ese punto de la hipérbola, siempre es una distancia igual y constante. Ahora, utilizando las esferas de Dandelin, tenemos que las esferas son tangentes a cada uno de los conos y el plano secante no pasa por el vértice, puesto que P es un punto elegido en una de las ramas, que en este caso lo podemos observar aquí.
¿sí? Y observamos nuevamente, como en la figura anterior, cuando vimos la elipse, que los focos en el plano secante que corta estos dos mantos son precisamente los puntos tangentes en ese plano, y nos genera, aquí tenemos una rama de la hipérbola y en la parte inferior tenemos otra. Bueno, una vez elegido el punto, procedemos como la vez anterior, a tomar la distancia que existe del punto al foco 1 y la que existe del punto al foco 2. Y observamos que si trazamos una recta que atraviese el vértice, ¿sí?, podemos darnos cuenta que al hacerlo encontramos los puntos en donde es tangente cada una de las circunferencias, y tenemos en la parte superior el punto A y en la parte inferior el punto B. Ahora, la particularidad que tenemos aquí es que la distancia que existe de P a F1 es la misma que existe de P al punto A, así como la distancia que existe del foco 2 al punto B es igual a la distancia que existe del foco 2 al punto P. Tomando la diferencia de las distancias mayores y las menores, observamos que esa distancia siempre es constante. Bueno, como aplicaciones de la hipérbola podemos observar en este dibujo que tenemos una lámpara de forma cilíndrica que ilumina una pared, y si observas, la curva que obtenemos es una hipérbola. Lo interesante aquí es que tú pudieras encontrar sus focos, por ejemplo, ¿sí? Una aplicación importante y muy interesante de la hipérbola es la de localizar un lugar de donde emana el sonido, como un disparo de cañón, a partir de la diferencia de tiempos en que llega el sonido a dos puntos de escucha. Se puede determinar la diferencia de distancias de los puestos del cañón. Entonces, se sabe que el cañón está colocado en una rama de la hipérbola, de la cual los puestos son los focos. Se puede encontrar la posición del cañón en esta curva usando un tercer puesto de escucha. Uno de los puestos y el tercero son los focos de una rama de la hipérbola donde está colocado el cañón. Por tanto, el cañón está colocado en la intersección de las dos ramas. El mismo principio de la hipérbola se usa en los sistemas modernos de navegación para localizar la posición de un barco o de un aeroplano. En este caso, la nave recibe señales de tres locaciones conocidas y por tanto se coloca en la intersección de sus dos ramas. La relación que existe entre estas dos cantidades, que son inversamente proporcionales, es una relación hiperbólica. Bueno, como tú habrás observado, las relaciones las obtenemos en el plano y las obtenemos también en el espacio. Y son muy importantes para que tú las utilices para el siguiente unidad, que es la unidad 6, en donde tú vas a obtener las ecuaciones cartesianas de estas dos curvas, que si tú observarás son por demás interesantes y las puedes aplicar en la vida real. Por último, te invitamos a reflexionar acerca de lo interesante que son estas dos curvas. Podrías tú tratar de no solamente quedarte con estas aplicaciones que hemos mencionado aquí, sino tratar de buscar otras aplicaciones las cuales puedes encontrar. Reiteramos, esta unidad es la unidad 5 del programa de Matemáticas 4 y que las vas a estudiar un poquito más adelante sus ecuaciones en la siguiente unidad. Gracias. Gracias.